esta reforma que pretenden hacer en el sistema de salud. Si te parece, lo presentamos al doctor Gustavo Ico, que está con nosotros. Sí, señor. ¿Qué tal, Hola, doctor? ¿Cómo le Gustavo. va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto de poder verlos y escucharlos. Y muchas gracias ¿Cómo por la anda? invitación. Al contrario, arranca Bien, el la señor verdad que Ezequiel. bien. Doctor, digamos, este principio de idea por parte de la vicepresidenta de la Nación, ¿a qué conduce, a su juicio? Bueno, en primer lugar creo que es muy importante ponerlo en agenda. El sistema sanitario de la Argentina, la verdad que está en una crisis muy importante y creo que es necesario y fundamental ponerlo en agenda para que todos los sectores involucrados, que son muchos, puedan participar en este debate, en este momento de reflexión, para generar un sistema de salud que mejore, que tienda a establecer otras condiciones sanitarias con accesibilidad, con posibilidades de calidad sanitaria para todos los argentinos. Me parece que es necesario el debate. Claramente, si estamos en un momento muy crítico, por lo tanto, hay que elegir también el momento justo para debatir esto, porque claramente estamos en una tormenta que es la pandemia y es necesario tener algún grado de tranquilidad para discutir los problemas sanitarios que son, repito, de larga data y muy complejos. Pero es necesario dar la discusión y es bueno que el poder político se ponga en esa decisión para que se lleve a cabo la discusión en los términos sanitarios que necesita el país. Entendiendo que nuestro país es muy grande, muy extenso, no es lo mismo el norte que el sur y el este que el oeste, son realidades muy distintas, la accesibilidad no es la misma y la calidad de medicina que se brinda tampoco es la misma. Por eso, claramente, se necesita, a mi entender, esta discusión, este debate, y es necesario, y eso estoy convencido porque conozco los sectores que integran el sistema sanitario argentino, los conozco de los dos lados, el público y el sector privado, es necesario realizar este debate. Es muy necesario. Estamos, repito, en un momento absolutamente crítico. Bueno, pero dentro de ese debate, doctor, un poco queremos saber su aproximación en cuanto a su opinión. ¿Es necesaria una reforma del sistema de salud, como al menos han planteado algunos trazos solamente desde el gobierno kirchnerista? Sí, lo que hemos podido observar son algunos trazos, algunas líneas en relación a algunas propuestas que han elaborado y bueno, son trazos, son líneas. Esto es necesario profundizarlo porque cuando se habla de integrar, la palabra integrar es una palabra muy importante que supera la articulación. Yo puedo tener la mano articulada, pero cuando la integro al resto del cuerpo, hay una cuestión central que integra todas las acciones que uno lleva adelante. Por eso la integración claramente es muy importante con los 4 subsectores que tiene el sistema sanitario. Y allí, por supuesto, cada uno cumple su rol. El sector público atiende una parte de la población, pero el 70% de la población se atiende en el sistema privado y solamente no llega al 10%, se atiende en el sistema de prepagas. Es decir, que el sector privado de la salud claramente tiene que tener una activa participación porque el sector ha trabajado duramente y con buenos resultados en estos momentos de pandemia y la situación económica ha llevado a una crisis total del sistema que está al borde del colapso. Por lo tanto, yo creo que lo que se ha dicho son líneas muy generales que hay que profundizarlas, Hay obras sociales como el PAMI y las obras sociales provinciales que son muy importantes en el sistema, precisamente de obras sociales,
De tal manera que los subsectores que integran este sistema sanitario son diversos y tienen que estar en una mesa de discusión para llevar adelante. Se habla mucho de que nuestro sistema es segmentado y está fragmentado, pero es un sistema que ha dado respuesta en el primer momento de la pandemia, y en esta segunda ola de la pandemia viene haciendo enormes esfuerzos para poder dar respuesta, y de hecho, si bien está al borde del colapso, está logrando dar respuesta a esta segunda ola de la pandemia. Con un capital humano muy cansado, muy agotado y muy poco considerado. Y en ese sentido, yo quiero manifestarles a ustedes que cualquier transformación o reforma o integración del sistema sanitario, el recurso humano es central, es dinamizador y es el que tiene el poder transformador. Muchas veces hablamos de infraestructura y de la tecnología que a veces encandila, pero lo que tiene el poder transformador es el capital humano. El capital humano que está formado por el equipo de salud. Sí. Los médicos, enfermeros, kinesiólogos, todas aquellas profesiones que conforman el equipo de salud. Por eso es muy importante en cualquier dimensión integradora del sistema sanitario considerar al capital humano, al recurso humano. Ahora, doctor, era oportuno el momento para lanzar una idea de estas características, porque usted habla de que hay tres patas que realmente conforman la salud. Aparte de lo público y lo privado, tenemos las obras sociales sindicales, es decir, la de los sindicatos, que también tienen o cumplen con un rol importante. Lo preocupante de todo esto es saber las condiciones en las que está cada sector, porque el hospital público prácticamente ha sido, no dejado de lado, pero no ha avanzado con la misma intensidad tecnológica que lo ha hecho un privado que tiene la posibilidad de pagar precisamente una prestación de esas características. Y esa desigualdad me parece que es un elemento fundamental a la hora de discutir o de ponerse a discutir una integración de esas características. Sí, sí, seguramente el sector público tiene sus problemáticas, tiene una problemática distinta al sector privado. El sector privado arriesga en inversiones, arriesga en capital, en tecnología, y repito, atiende el 70% de la población y se ha hecho cargo del problema de la pandemia en un 70% de la población, hasta llegar a saturar sus estructuras y llegar a un cansancio de todo lo que es el recurso humano. Por eso es muy importante pensar en una rectoría nacional con decisión política que sea centralizada, pero que tenga la capacidad de la ejecución de todas las políticas sanitarias descentralizadas. Entonces, los temas para discutir son muy variados, muy complejos, pero tienen que estar todos los actores, porque la verdad que si bien nuestro sistema sanitario tiene errores, defectos, si uno lo compara con el resto de Latinoamérica, es un sistema sanitario que, a pesar, como dije, de lo fragmentado y segmentado, ha dado respuestas. Lo que hay que perfeccionar, trabajarlo, y por supuesto que hay muchos intereses que están en juego, como lo estamos observando en distintas declaraciones, ¿no? Y bueno, acá hay que saber articular esto, integrarlo y llevarlo adelante en un sistema equitativo, en un sistema que le permita a todos los ciudadanos la accesibilidad a la salud. Claro, me parece bien el planteo que usted hace, al menos, no sé si es utópico, pero sí por lo menos me da la sensación de como uno ha visto que han manejado ciertas cuestiones el actual gobierno o el anterior kirchnerista, en este caso ya parten con un error diciendo que dijo la vicepresidenta, y lo han dicho también algunos integrantes de la Cámpora,
que el sistema prepago está desbordado y que lo único que hace es darle pacientes al sector público, que si no tuviera el sector público para atender, las prepagas no podrían seguir. Y me parece, ¿no es una equivocación partir de ese punto, doctor? Sí, creo que lo central, Pepe, es esto. Mira, el sistema prepago, te repito, atiende menos del 10% de la población. Sí. Y hay que distinguir claramente lo que son los financiadores de lo que son los prestadores. Una cosa es aquellas instituciones que prestan, que dan el servicio de salud, y otra cosa son los financiadores. Y claro, bueno, los financiadores tienen otra realidad, tienen otros intereses. Acá lo que hay que tener muy en cuenta son las instituciones prestadoras que se hacen cargo de los costos, que se hacen cargo de recursos humanos, que son responsables de la actividad sanitaria que están brindando, que también tienen una tarea muy importante en la formación de recursos humanos. Por eso es importante diferenciar este tema de lo que son prestadores de los que son financiadores. Hay una diferencia realmente importante, José. Bien. Doctor, simplemente para el final, digo, un sistema como el Obamacare para un sector de la sociedad que es bastante amplio, 60% de pobreza en la Argentina, ¿sería una parte de solución como para poder de alguna manera cubrir un sector importante que hoy está absolutamente desvalido y desprotegido, y dejar en el otro sector aquellos que son pudientes, o los pudientes que pueden seguir accediendo a un sistema privado? Sí, mire, como yo le decía recién, las instituciones prestadoras de salud atendemos a distintas obras sociales, y algunas tienen recursos importantes y otras tienen recursos muy escasos.